hemos preparado un tema sumamente interesante. Vamos a hablar acerca de factibilidad financiera de proyectos. Muchas veces tenemos muy buenas ideas, pero pues no sabemos cómo ponerlas en número. Entonces, tenemos también la gran dicha de compartir esta mañana con un excelente expositor que además ha sido uno de nuestros colaboradores vitales en todo el desarrollo de la estrategia de responsabilidad social, tanto en el tema de pymes como de educación financiera, y él es Alejandro Rubinstein. Alejandro preparó este tema y va a compartir con ustedes la conferencia de esta mañana con muchísimo entusiasmo y pues con toda la experiencia que él tiene. Alejandro es nuestro gerente corporativo de canales de servicio en Bacredomatic, Costa Rica. Durante más de 17 años ha trabajado en banca, es una persona que tiene muchísima experiencia actualmente. Él es el responsable por un equipo de más de 2.300 colaboradores que se encargan de atender clientes a través de distintos canales, tanto en sucursales físicas como en centros de contacto telefónico. Tiene también a su cargo toda la coordinación de la red de nuestros cajeros automáticos y de todos los servicios que ofrecemos a través de banca electrónica. Como parte de su formación, bueno, Alejandro es ingeniero industrial, tiene varias maestrías en banca y finanzas, en mercadeo, y como les decía, es una persona que aparte obviamente de tener todo el conocimiento técnico, tiene una amplia experiencia y para nosotros es un gusto contar con Alejandro esta mañana. Yo le doy la bienvenida y pues sin más preámbulo lo dejo a él con la palabra para que empiece a desarrollar el tema que ha preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues esperamos sus preguntas a través del chat. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que para mí es un gusto poder compartir con ustedes con muchísimo entusiasmo y con mucho aprecio. Hemos preparado esta presentación esperando que puedan aprender bastante. Este es un tema bien relevante para todos los que trabajan en pequeña y mediana empresa, para los soñadores, para los que quieren poner su empresa propia. Es un tema muy importante y para mí es muy especial y quisiera contarles por qué. Yo empecé trabajando joven, a los 19, 20 años ya estaba trabajando y estaba estudiando también y estaba llevando un curso de ingeniería financiera y entonces recuerdo que estaba trabajando en una planta de producción y tenía que justificar a la gerencia hacer una inversión para mejorar el proceso. En aquel momento para mí la inversión era un montón de dinero que yo nunca había visto en mi vida. Yo tenía 20 años y había que invertir $500, que ahora tal vez me parece bastante risible con el nivel de trabajo que tenemos acá en el banco, pero yo hice un estudio de ingeniería financiera de casi 30 páginas para justificar aquellos $500 en el proceso. Y me acuerdo que eso le llegó al gerente de la empresa y el gerente quedó impresionado y dice, bueno, si este muchacho hace un estudio de 30 páginas para justificar $500, este muchacho hay que darle oportunidad, y de ahí me promovieron y empecé ya mi carrera profesional. Como parte de mi trabajo, cada vez que nosotros instalamos una sucursal nueva o un cajero automático nuevo, desarrollamos un nuevo producto o servicio, hacemos una evaluación de este tipo y es una herramienta muy poderosa para convencer a alguien de que una idea es buena. Y también, ¿por qué no?, para darnos cuenta a veces que nuestras ideas tal vez no están listas o hay que madurarlas un poquito más. Entonces, en ese sentido, llevar una idea a la realidad involucra entender los recursos que se necesitan. Y en ese sentido hay un principio básico económico que es bien importante. En economía se dice que las necesidades son infinitas, ¿verdad? Si yo les dijera a ustedes que tomen un papel y que se imaginen que les acaba de llegar $10 millones, que se lo ganaron en la lotería y que tienen un minuto para escribir en esa hoja todo lo que harían con esos $10 millones, yo estoy seguro, porque lo he hecho en diferentes foros, que al minuto se les acaba la plata, ¿verdad? La gente empieza a decir, claro, por fin voy a tener mi helicóptero, mi yate, mi casa en la playa, eso, el otro, ¿verdad? Entonces uno puede tener necesidades infinitas, pero los recursos son finitos, los $10 millones de la lotería también se acaban. Entonces una de las grandes preguntas en economía y en la gestión de cualquier empresa es ¿cuál es el mejor uso de esos recursos financieros?
Nosotros tomamos decisiones porque los recursos son finitos. Si nosotros tuviéramos dinero infinito, cuando vamos al supermercado, no tenemos que escoger qué es lo que vamos a comprar. Compramos todo el supermercado, porque nunca se nos va a acabar el dinero, podemos hacer lo que queramos. Entonces, desde ese sentido, una de las responsabilidades principales de las empresas, de los empresarios y de los inversionistas es usar los recursos en aquello que vaya a dar el mejor rendimiento y la mejor rentabilidad. Entonces, la factibilidad financiera de proyectos lo que nos ayuda es primero a cuantificar en el tiempo cuánto de esos recursos vamos a ocupar y cuántos de esos recursos vamos a recibir también. Entonces, es identificar cuánto necesito hoy, que es lo que le vamos a llamar inversión, cuánto voy a recibir, esos son los ingresos, y cuántos son los gastos que yo voy a tener que desembolsar para hacer que esta idea se implemente. Y con base en todo esto, vamos a determinar si esta idea es rentable, si nos da más de lo que estamos invirtiendo en ella, pero también si es deseable. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Dentro de los estudios de un proyecto, ¿verdad? Uno empieza primero con una idea, que la idea es lo que apunté en una servilleta, ¿verdad? Lo que a las 3 de la mañana me imaginé y tengo ese concepto. Después uno empieza con la parte de preinversión, que es darle forma a esa idea. Dentro de la preinversión hablamos del perfil, que es describir un poco mejor qué es la idea. Y luego el estudio de prefactibilidad. En el estudio de prefactibilidad es donde entra la formulación del proyecto y donde se evalúa. Y se hace basado en un estudio de viabilidad económica que también se basa en estudios, que es la parte inferior derecha de la filmina, estudios de mercado, estudios técnicos de la organización y financieros. El estudio de mercado lo que determina es si la gente estará dispuesta a comprar el producto o servicio que yo quiero desarrollar y a qué precio. El estudio técnico lo que me va a decir es qué necesito para poder producir o entregar ese servicio. El estudio de la organización lo que me va a hablar es del talento humano, los recursos, el capital humano que voy a necesitar, las habilidades y competencias, cómo sería esa organización. Y el estudio financiero nos va a hablar también incluso de opciones de financiamiento para lograr eso. Una vez que uno tiene ese estudio de prefactibilidad, uno hace un estudio de factibilidad. La diferencia es que en el estudio de factibilidad uno está dispuesto a invertir dinero para hacer un estudio más completo. Y una vez que uno está satisfecho con la factibilidad, pues ya hace la inversión y se pone en operación el proyecto. Esto es lo que vamos a tratar de construir hoy, un flujo de caja, ¿verdad? No se asusten, cuando vean eso vamos a ir paso por paso. Nuestro objetivo es entender cada una de esas líneas y tratar de valorar lo que nos van a dar esas líneas. Un flujo de caja se ve algo como esto, y este es el que vamos a construir juntos. Vamos a ir paso por paso. Un tema que sí es bien importante es que lo que vamos a ver hoy en este webinar es algo que se ve en varios cursos universitarios. Entonces, tratar de comprimirlo para menos de una hora es todo un reto, ¿verdad? Es como un doctor que esté tratando de explicar una cirugía en un webinar de 40 minutos. Eso es complejo. Pero yo estoy seguro que ustedes van a entender los conceptos y les vamos a dar recursos para que el que quiera aprender en más detalle lo pueda hacer. Ahora vamos a hacer un sondeo, entonces le pido a Zaire que nos ayude a dirigirlo. Perfecto. Este es uno de los ejercicios que les comentaba. En la parte inferior derecha de esta pantalla va a activarse un cuadrito donde vienen un par de preguntas. Queremos que nos respondan esta encuesta muy breve. Tenemos dos consultas. La número 1 dice, el proyecto que deseo implementar pensando en que hoy ustedes tengan una idea que les ha estado dando vuelta ahí, primero que nos cuenten si es un proyecto que ustedes están pensando o que le solicitaron para alguien más, por ejemplo, para un empleador, o si corresponde a un emprendimiento propio, para su propio negocio, ya sea actual o si es algo nuevo. Y la segunda es qué tipo de proyecto están pensando. Si es una idea, si es algo para mejorar un producto, si es para mejorar un proceso, o si más bien es algo para generar ahorro. Las respuestas son de selección única, entonces les vamos a pedir por favor que nos hagan llegar sus respuestas y en breve Alejandro va a compartir los resultados que tenemos.
Este sondeo nos permite también enlazar la lógica que tenemos con lo que Alejandro les estaba mencionando y los siguientes temas. Entonces, les vamos a dar un minuto para que respondan las dos preguntas y vamos a verlo. Ya está activo, entonces esperamos las respuestas que nos hagan llegar. Bien, ya tenemos acá los resultados en pantalla, Alejandro, no sé si podés verlos por ahí. Antes voy a aprovechar para hacer un comercial. Les estaba escribiendo ahora por el chat. Nosotros les vamos a hacer llegar la presentación, se las vamos a mandar por correo, muy probablemente día de mañana, en la mañana les va a llegar un enlace donde pueden decir edición y además les vamos a mandar la grabación del webinar. Número uno. Y número dos, la sorpresa que les tenemos preparadas es un sorteo que vamos a realizar al final. Entonces, para quienes para finalizar en la conferencia de esta mañana, participan en un sorteo. Entonces, por favor, les pido que se queden con nosotros por acá. Ahora sí, Ale, vamos a ver las respuestas. Creo que las tienes en pantalla. Sí, correcto, bien interesante. Aquí lo que vemos es que la gran mayoría de personas, el proyecto que desea implementar es un emprendimiento propio, eso me llena de mucha alegría, los felicito. Hay solo un 6% que es para su empleador, que también por ahí hay que empezar, ¿verdad? Entonces, felicitaciones, es un grupo de emprendedores el que tenemos hoy por acá. Y cuando vemos el tipo de proyecto, también la gran mayoría son ideas nuevas, lo que quieren implementar. Entonces tenemos un grupo de emprendedores soñadores que es exactamente el tipo de gente que a mí me gusta. Así que vamos a seguir avanzando para mostrarles a este grupo cómo podemos hacer realidad su emprendimiento. Y para ello lo que hicimos fue preparar un ejemplo de otro soñador emprendedor que lo que quería era vender jugo de naranja. Entonces aquí preparamos un poquito cómo se montaría ese flujo de caja para este emprendedor. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto es lo que hay que invertir para implementar el proyecto. Y por inversión tenemos que entender aquello que hay que pagar antes de implementar el proyecto. No solo pagarse antes, sino que uno se compromete a pagar antes de que se inicie el proyecto. Es lo que se paga hoy para generar esa rentabilidad futura. Para identificarlo, esto lo vamos a colocar en el flujo de caja, abajo a la izquierda, en el año 0, en el momento hoy. Conforme vayamos construyendo el flujo de caja, vamos a entender un poquito mejor la ubicación de cada cosa. Entonces, ¿qué incluimos nosotros en la inversión? Normalmente el estudio técnico nos dice qué es lo que requerimos y podemos hablar de 3 grandes rubros. Los activos fijos, los intangibles y el capital de trabajo. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Los activos fijos normalmente son bienes tangibles, visibles, que se usan en el proceso o que son un apoyo al proceso. Usualmente ahí podemos pensar en si alguien está comprando un terreno, si requiere un edificio, una máquina, si hay que remodelar, etc. Esa parte es bastante sencilla de entender. Para nuestro ejemplo, vamos a suponer que se ocupa una máquina exprimidora, tanques de almacenamiento, una máquina empacadora y eso nos va a dar $150,000 de inversión. Aquí es importante, por ejemplo, estamos suponiendo que el terreno, las instalaciones las estamos alquilando. Como tal, no hay una inversión en estos activos, sino que son un gasto mensual o periódico. Luego tenemos también, y a veces se nos olvidan los activos intangibles, que son aquellas cosas tal vez que no podemos ver, pero que ocupamos para que el proyecto avance. Puede ser servicios, derechos, software, licencias, podemos ver gastos en capacitación, inversiones en capacitación, en bases de datos, viajes, etcétera, que no debemos olvidar. Para nuestro ejemplo, aquí estamos calculando unos $10,000. Estamos suponiendo que la receta del jugo de naranja es tan buena que tuvimos que pagar por ella a alguien que la desarrolló y tuvimos que capacitar a nuestro personal y algunos otros gastos en la organización antes de poner en marcha.
Otro tema que con frecuencia olvidamos en la inversión es lo que se conoce como el capital de trabajo. El capital de trabajo, para ponerlo tal vez en forma más sencilla, es cuánto dinero necesito tener yo siempre ahí un poquito congelado para poder operar mientras nos está ingresando dinero. ¿Verdad? Imagínense los agricultores, ¿verdad? Yo tengo mucho respeto a los agricultores porque los pobres agricultores tienen que comprar o alquilar la tierra, las semillas, tienen que esperarse muchísimos meses a que dé la cosecha, están sujetos a cualquier cantidad de riesgos, ¿verdad? Del clima, de intemperie, de enfermedades que puede tomar la plantación, hasta que finalmente venden la cosecha y les ingresa el dinero. Entonces, todo el dinero que ellos tuvieron que tener listo para pagarle a su personal, para pagar las semillas, etcétera, es lo que se puede conocer como capital de trabajo. Igual con el jugo de naranja, habrá que fabricar el jugo de naranja, hasta tenerlo listo se puede vender. Entonces, aquí estamos estimando $25,000 de capital de trabajo. Una forma sencilla, una regla de dedo para calcular el capital de trabajo puede ser un número de meses de gastos de la empresa. Entonces uno podría decir, bueno, voy a tener como capital de trabajo 3 meses de gastos de la empresa, o quiero ser más conservador y voy a tener 6 meses de gastos de la empresa y lo voy a tener como parte de la inversión. ¿Por qué como parte de la inversión? Porque mientras la empresa o el emprendimiento esté funcionando, ese dinero siempre va a estar congelado. Hay que tenerlo disponible para estar comprando materiales o haciendo pagos. Bien, ese es el tema de la inversión. El segundo punto que es muy relevante es calcular cuánto me va a ingresar, cuánto voy a vender. Entonces, normalmente esto se calcula sobre la venta del producto o la venta incremental si es un cambio en el producto, o los ahorros de costos si es una mejora a un proceso. Eso normalmente se obtiene del estudio de mercado y del estudio técnico. Si lo vemos en el flujo de caja, en el ejemplo que vamos a ir repasando también más adelante, es la primera línea y lo ponemos en el año 1 y vamos avanzando en el tiempo, cuánto estimamos que vamos a ganar en el año 2, año 3 y así sucesivamente. Los ingresos se estiman basados en dos factores principales. La demanda, es decir, cuánto estimo yo que voy a vender a cierto precio. Entonces, los ingresos tienen muchos escenarios porque uno puede construir una mezcla comercial diferente, ¿verdad? Aquí se usan mucho las 4 P's de Kotler, que es, por ejemplo, el producto. Entonces, estamos hablando del jugo de naranja, estamos hablando que va a ser un jugo de naranja premium, ¿verdad? Un jugo de naranja bastante ordinario, ¿verdad? ¿Qué tipo de producto va a ser? El empaque, ¿cómo va a ser? Si va a ser un empaque que lo diferencie. Cuando pensamos en el precio, ¿en qué rango de precio queremos estar? ¿Queremos ser de los más caros, de los más baratos, o estar similares a los competidores? Por plaza se entiende cómo vamos a entregar o distribuir ese producto. ¿Vamos a vender el jugo de naranja en tiendas, en supermercados, en un camión, por internet? Y cuando hablamos de promoción, pensamos en la forma en que vamos a publicitar y dar a conocer nuestro producto. Entonces, normalmente estas 4 P's, esta mezcla, puede hacer que varíe el precio, porque si yo hago mucha promoción, mucha publicidad, voy a tener un gasto mayor, pero mi volumen de ventas va a aumentar y puede ser que pueda cobrar un poco más porque hay un conocimiento del producto. Si decido no hacer esa promoción, tal vez voy a tener que sacrificar un poco de precio para que en el momento en que el cliente se encuentra con el producto en un anaquel, en un estante, lo prefiera porque ve que es un precio atractivo. Entonces, basado en esto, uno puede construir varios escenarios para estimar los ingresos. Para efectos del jugo de naranja, vamos a suponer que la mezcla comercial da que el producto podría venderse en $2 el litro y que a ese precio se podrían vender unas 100,000 unidades al año. ¿Cómo puede estimar uno esa demanda? Sin hacer muchos estudios, yo les sugeriría, por ejemplo, que averigüen el tamaño del mercado donde ustedes quieren participar, cuánto se vende al año de ese producto, y que estimen que ustedes se puedan robar un porcentaje de eso, un 1%, un 2%, un 5% en el primer año, y vayan sensibilizando y jugando con esos números de acuerdo a cuánto estén dispuestos a incluir en la promoción o las características del producto de ustedes que lo haga diferente a lo que ya está disponible. Entonces, en este caso vemos que los ingresos van a ser $200,000 el primer año.
Y estamos suponiendo también que el estudio demuestra que las personas les gusta el producto y dan una referencia positiva, entonces va a haber un crecimiento anual de 10% en las ventas. Y así vamos construyendo entonces el flujo de caja. Un tema importante en el flujo de caja es a qué plazo voy a evaluar el proyecto, ¿verdad? Lo pongo a 3 años, a 5 años, a 10 años. Normalmente el tiempo que se pone la evaluación es un periodo por el cual uno no prevé que vayan a haber inversiones fuertes. Por ejemplo, cuando hablamos de software, normalmente vivimos en una época tan dinámica que un programa de software ya a los 2, 3 años puede ser obsoleto y hay que comprar otro, hay que hacerles inversiones importantes. Pero si fuera un centro comercial o un local comercial que vamos a alquilar, evaluarlo a 3 años es muy injusto porque ese inmueble va a soportar 10 años, 15 años, hasta 20 años. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, si es industria, si es inmobiliario, etcétera, uno lo puede valorar a mayor o menor plazo. En este caso, lo estamos valorando a 3 años, aunque uno podría ir hasta 5 años. El tercer elemento es el tema de los egresos o los gastos, que es básicamente lo que nosotros necesitamos para poder fabricar el jugo de naranja, fabricar el producto, entregar el servicio. Entonces, costos de fabricación, los gastos de operación, gastos financieros que pudieran estar ligados a esto. Entonces, eso lo colocamos en la segunda línea, como podemos ver aquí en el ejemplo del jugo de naranja. Y aquí estamos presentando cómo se calcula eso, los materiales directos. Esto es importante. Aquí estamos suponiendo, por ejemplo, que cada jugo de naranja nos cuesta en materiales directos $1. Estamos pensando que vamos a vender 100,000, entonces son $100,000 de acuerdo a la producción. Y después hay algunos gastos que son tal vez más gastos fijos, como la mano de obra indirecta. Uno podría decir que la mano de obra directa también tiene un componente fijo, porque uno no puede decirle a la gente que trabaje solo 2 o 3 semanas en el mes. Los gastos generales y administrativos, el alquiler de la planta, etcétera. Ahí podemos ver que son $145,000 de gastos que hemos estimado. Un gasto que no es desembolsable, que es bien particular, es lo que se conoce como depreciación. La depreciación es un efecto contable que está ahí para generar lo que se conoce como un escudo fiscal, y es algo que nos permite pagar menos impuestos. La depreciación pretende reconocer el desgaste de los activos fijos que tiene una empresa. Entonces, normalmente, si yo compro algo que vale, $100,000, por decir algo, y eso tiene una vida útil de 10 años, significa que todos los años estoy perdiendo una décima parte de su valor, digamos $10,000 al año. Contablemente yo puedo reconocer eso como si fuera un gasto, aunque yo no lo estoy sacando de mi bolsillo, por eso es que se habla de que no es un gasto no desembolsable. Al reducir yo mi utilidad contable, puedo pagar menos impuestos sobre la utilidad real. Entonces, lo que se usa la depreciación es para generar ese escudo fiscal. Se le resta a la utilidad bruta, ¿verdad? Y sobre esa utilidad que queda, yo calculo los impuestos. Y luego sumo nuevamente la depreciación, porque no fue un gasto que yo saqué de mi bolsillo. Es un cálculo nada más para ahorrar impuestos, que es totalmente legal y utilizado en todo el mundo. Esto varía en cada país de acuerdo a las normas contables aceptadas. Entonces, en este caso, para calcular la depreciación, uno toma cada uno de los activos fijos, el valor en que se compró el activo fijo y la vida útil. Para simplificar, aquí vamos a suponer que todos los activos fijos tienen una vida útil de 5 años, entonces al dividir 150,000 entre 5 me da una depreciación de $30,000 anuales. Si lo vemos en el ejemplo del flujo de caja, podemos ver rápidamente que una vez que yo tengo los ingresos, le resto los egresos y resto la depreciación en la tercera línea, que es ese primer óvalo rojo que ven. Se calcula la utilidad de impuestos, antes de impuestos, ahora vamos a hablar de los impuestos, y volvemos a sumar la depreciación al final, porque nuevamente esto no es un gasto real, no fue desembolsado, sino lo que hace es minimizar el pago de impuestos. Y hablando entonces de los impuestos sobre la utilidad, ¿verdad? Estos son los impuestos que se conocen como impuestos sobre la renta. Eso varía en cada país, varía de acuerdo a la industria, el producto, varía de acuerdo a la escala o el monto
en que está la utilidad, y por eso hay que informarse de las normas contables y fiscales en cada país. Para este ejemplo, nosotros mostramos que teníamos una utilidad antes de impuestos de $25,000. Sobre eso vamos a suponer que es un 10% del impuesto. Tenemos $2,500 de impuestos. Entonces, si volvemos aquí a el flujo de caja, vamos viendo cómo se va construyendo ya cada una de las líneas. Entonces, reintegramos la depreciación, como les había comentado, y ahora sí vamos a ver el flujo de caja casi completo. ¿Ok? Entonces, aquí podemos verlo, podemos ver cómo los ingresos, la primera línea está aumentando un 10% todos los años. Estamos suponiendo que los egresos se mantienen constantes y todo lo demás se mantiene constante para simplificarlo. Y pongamos atención tal vez en la última línea. La última línea lo que dice es que yo necesito invertir hoy $185,000, que el año 1 yo voy a tener una utilidad de $52,500 y que esa utilidad va a aumentar el año 2 a $70,500 y en el año 3 a $90,300. Con base en eso yo ya puedo determinar si este proyecto es rentable o no. Está haciendo falta un elemento y es que estamos suponiendo que en el año 3 casi que se nos quemó la fábrica, ¿verdad? Porque tenemos activos que funcionan en el año 3, pero no estamos reconociendo su valor. Entonces aquí se utiliza algo que se conoce como el valor de recuperación o el valor residual, que es si yo cerrara mi fábrica a los 3 años y vendiera los activos, ¿verdad? ¿Cuánto me gano? Entonces, al final de la vida de esa evaluación, se usa el valor en libros de esos activos, o el valor en que yo estimo que pudiera venderlos en el mercado. En este caso, lo que hicimos en el centro de la Filmina es que, si ustedes recuerdan, la vida útil es de 5 años, se depreció $90,000 porque fueron 3 años a $30,000 anuales. Entonces, esos 150,000 menos 90,000 nos da un valor de rescate de $60,000. Ese es el valor que tendría yo en libros. Entonces, eso más el capital de trabajo, que no se depreció porque es efectivo, nos da un valor residual de $85,000. Si lo vemos entonces en el flujo de caja final, podemos ver que sumamos esos $85,000 ahí y entonces ahora sí tenemos ya el flujo de caja final. Y con base en esa última línea es que uno podría calcular el rendimiento de ese proyecto para ver si es rentable e interesante. Vamos a hacer otro sondeo, entonces le voy a pasar a Zairi el micrófono. Gracias, Alejandro. Acá es una respuesta muy breve, es un falso y verdadero, para ver qué opinan ustedes. Ya con todo con todo lo que hemos avanzado durante la presentación, ¿consideran ustedes que todo proyecto que sea rentable debería ser implementado? Responden si están de acuerdo, verdadero, y si les parece que no, entonces responden falso. Nuevamente vamos a darles unos segunditos para que nos hagan llegar sus respuestas, porque nos interesa pues conocer qué opinan con respecto a esta afirmación que estamos haciendo y también pues tomando en consideración lo que hemos avanzado durante la presentación. Nuevamente por ahí hay gente que nos está consultando y les vamos a hacer llegar la presentación el día de mañana. ¿Okay? Entonces van a recibir un enlace a su correo y a través de ese enlace van a poder descargar el archivo y la grabación también de esta conferencia. Muy bien. Alejandro, hay gente también que está respondiendo a través del chat y llevamos mayoría que dicen que es verdadero, que todo proyecto que sea rentable debería ser implementado. Tenemos un par de respuestas que dicen que no, que es falso, y vamos a ver finalmente en el sondeo que hicimos qué opina la mayoría, pero a través del chat sí tenemos mayoría que dice que la afirmación es verdadera. O sea que sí, cualquier proyecto que sea rentable debería implementarse. Ok, por acá, otro falso, nos dicen por el chat. Analí dice, debe ser deseable también. Tenemos más respuestas de verdadero. Ok, vamos a ir cerrando el sondeo para mostrar los resultados de la encuesta. Ok, acá la tenemos ya en pantalla.
Muy bien, estamos viendo que poquito más de la mitad de los que respondieron dicen que la afirmación es verdadera. Aquí tengo que confesar que es una pregunta con toda la mala intención, porque no todo proyecto que sea rentable tiene que ser implementado por lo siguiente. Lo que les decía al puro inicio, los recursos son finitos. Entonces, si yo les presentara a ustedes 20 proyectos que son rentables y los recursos no nos dan para los 20 proyectos, eh, no podemos implementarlos todos. Tampoco significa que vale la pena conseguir financiamiento para entrar en los 20 proyectos. Hay temas, un proyecto puede ser rentable, pero puede ser muy riesgoso también. Entonces uno puede pensar en no entrar en proyectos donde el nivel de riesgo está fuera de el apetito que uno tiene normalmente. Entonces, hay una diferencia entre un proyecto rentable y un proyecto deseable. ¿Verdad? Si yo les dijera a ustedes, vean, inviertan en Bacredomatic que les vamos a pagar un 10% anual, muchos dijeron, qué bueno, eso está interesante. O, ¿verdad? Si quieren me dan los fondos a mí, Alejandro Rubinstein, que yo tengo un primo que es muy bueno haciendo emprendimientos. Claro, él ha quebrado casi todas las empresas, pero les va a pagar de 10% también. ¿Verdad? Los dos son opciones que parecen rentables, pero les aseguro que mi primo no es deseable en ese sentido darle dinero. Incluso yo podría decirles, mi primo les va a pagar el doble, les va a pagar un 20%, y aunque es más rentable, yo diría que no se embarquen, ¿verdad? En algo así. Entonces, esto es una lección bien importante. Espero que no se molesten que lo hayamos hecho a través de una pregunta, pero espero que así lo aprendan, ¿verdad? Así como cuando uno llega a un buffet en un restaurante, uno puede comerse todo, uno no debe comerse todo. Entonces, los proyectos es algo similar. Vamos a hablar entonces de la valoración en los minutos que nos quedan, que es bien importante. Y este concepto de la tasa interna de retorno, ustedes tal vez la han escuchado hablar, se le abrevia como el TIR o la TIR. Así lo he escuchado varias veces. En inglés se abrevia como IRR para los que usan Excel en inglés. Y es la tasa de interés equivalente por esa inversión. Entonces, si nosotros pensamos en el flujo de caja anterior, yo les digo, vean, inviertan $185,000. El primer año van a recibir $50,000, el segundo $70,000, el tercero $90,000. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Es como difícil saber si eso es algo mejor o peor que invertir en un certificado de depósito, poner la plata en el banco u otro proyecto donde la inversión es diferente y los ingresos son diferentes. Entonces, la tasa interna de retorno lo que nos da es eh, la tasa de interés equivalente a esa inversión. Es cuánto me estoy ganando yo en promedio normalmente y lo puedo comparar con otras inversiones, por ejemplo, en un banco o en otras empresas. Esto es muy sencillo de calcular en Excel. Ahora Zaire les comentaba que nosotros vamos a tener la presentación disponible mañana. También vamos a subir un archivo en Excel donde muestra este flujo de caja y cómo se calcula la tasa interna de retorno y otros valores para que ustedes lo puedan ver y lo puedan practicar. Y en este caso, la tasa interna de retorno de este proyecto de jugo naranja es de un 23% en dólares. Eso significa que yo lo puedo comparar con otras opciones. Entonces, si usted se encuentra en un banco que les pague un 25% anual en un certificado a plazo, eso paga más que lo que daría este proyecto, por ejemplo, o pueden compararlo con algún otro proyecto, ¿verdad? Si no era jugo de naranja, sino que era jugo de frutas, por decir una tontería, y ese da 20%, el jugo de naranja parece que es más atractivo. Otro valor que es muy usado es el valor actual neto. A veces no es sencillo entenderlo, pero es muy completo. El valor actual neto lo que nos dice es cuánto dinero de más o de menos gané, o podría ganar, perdón, en un proyecto de inversión en relación a si lo hubiera invertido en otro proyecto de cierta tasa de interés determinada. Yo sé que esto suena complicado, pero el valor actual neto lo que me va a dar es en dólares, o sea, en moneda, cuánta plata me puedo ganar más al invertir en un proyecto que invertir ese dinero a otra tasa de interés. Como todos son decisiones y los recursos son finitos y las necesidades infinitas, normalmente todos nosotros tenemos alguna tasa de interés a la que podemos ganar nuestro dinero.
¿verdad?, con un nivel de riesgo aceptable para nosotros. Muchas veces se comparan esas tasas de interés, por ejemplo, con lo que pagan los bonos de gobierno de Estados Unidos cuando estamos hablando en dólares, o los bonos de cada país. Entonces uno puede calcular el valor actual neto de un proyecto en relación a esa tasa de interés y ver cuánto dinero más ganaría ahí. Vamos a tratar de verlo en un ejemplo. Entonces, esto también se calcula en Excel, en cualquier hoja de cálculo, utilizando la fórmula de VAN, a veces aparece como VNA, o en inglés NPV, de Net Present Value. Uno simplemente señala el flujo del proyecto y la tasa de interés con la que la quiere comparar. Entonces, aquí estamos viendo este ejemplo. Entonces, ¿qué es el del jugo de naranja? Entonces, vemos que el valor actual neto al 5% es de $76,500. Es la primera línea. Eso significa que si yo invierto en el proyecto de jugo de naranja, me voy a ganar $76,000 más de lo que me ganaría si tomara los mismos $185,000 de inversión y los invirtiera al 5% en otra cosa. Cada una de esas líneas me da ese valor. Por ejemplo, ya si yo invierto, calculo el valor actual neto al 20%, lo que me da es que me estoy ganando $7,600 más en el proyecto de jugo de naranja que si lo invirtiera en algún otro proyecto que tiene una tasa de interés de 20%. Los números que vemos entre paréntesis son números negativos. Entonces, por ejemplo, el valor actual neto al 30% me dice que si yo invierto en el proyecto de jugo de naranja, en vez de invertir en otro proyecto que pagaba 30%, voy a dejar de ganar $17,700. Esto se usa mucho porque el TIR me puede decir un 23%, un 50%, pero me está hablando de la tasa de interés anual. No me compara cuando tengo proyectos con montos de inversión diferentes. Con el valor actual neto yo puedo comparar dónde voy a percibir más dinero en términos absolutos, dependiendo del tamaño también de la inversión. Bien, esto ya lo expliqué. Vamos a hablar entonces del último concepto, que es la recuperación de la inversión, que es en cuánto tiempo voy a volver a tener el dinero que yo invertí. Y esto se hace sumando aritméticamente los flujos de cada uno de los años. Por ejemplo, si sumamos el año 1 y el año 2, 52,000 más 70,000, recibimos $122,000 de utilidad que no han llegado todavía a los $185,000. Entonces se toma la utilidad del tercer año, se divide entre 2 y eso nos da que la inversión se va a recuperar en 2 años y 4 meses. Eso es un indicador importante del nivel de riesgo, ¿verdad? Si yo les dijera, este proyecto tiene la misma tasa de interés que este otro, pero la inversión usted la recupera en 3 meses versus 3 años, naturalmente uno va a preferir el proyecto donde la inversión se recupera más rápidamente porque genera menos nivel de incertidumbre. Bien, esos son los 3 indicadores tal vez más usados. Hoy hemos visto cómo se ha construido un flujo de caja, pues yo sé que de forma muy rápida, pero por eso hemos dejado la presentación. La presentación que vamos a dejar tiene más texto que la que estamos viendo acá para que ustedes la puedan repasar. Quería cerrar con algunas conclusiones. Uno es que cuando uno cuantifica una idea, ahí es donde uno realmente le ayuda a hacer realidad. Porque esto ayuda no solo a venderla a otras personas para que inviertan en uno, sino también para darse cuenta uno y evitar entrar en un proyecto que no es rentable, que no es deseable o que no es el mejor, ¿verdad? Nos ayuda a destinar los recursos a los que nos dan mayor rendimiento. El segundo tema, que es muy importante, es que no toda idea rentable es necesariamente deseable. Creo que esto quedó bastante claro con el ejercicio que hicimos. Y el último tema es que la maravilla de Excel es que uno puede hacer muchos escenarios, ¿verdad? Y una vez que uno tiene ya esa hoja de cálculo lista, puede plantear qué pasaría si en vez de vender 100,000 unidades de jugo de naranja vendo 50,000. ¿Qué podría pasar si en vez de 100,000 vendo 150,000? ¿Qué pasa si sube el costo de los materiales? ¿Qué pasa si necesito más personal del que había estimado? Y hacer varios escenarios para tener un rango. Porque la evaluación financiera de proyectos no es determinística en el sentido de que este proyecto va a tener un 23% sí o sí de rentabilidad después de 3 años. Uno lo que puede construir es un rango y decir, bueno, en el escenario más conservador, más
más pesimista, donde las cosas se ponen realmente difíciles, este proyecto daría una rentabilidad de 15%. Y en el escenario más alegre y feliz daría un 30%. ¿Verdad? Y el más probable, un 23%. Entonces ya con esos rangos, uno como inversionista o como emprendedor puede decidir si toma o no el riesgo. Bien, creo que con eso termino mi participación. Aquí les puse un link de un libro que me encontré, muy completo, de universitario prácticamente, de evaluación financiera de proyectos, que entiendo que es gratuito. Espero que así sea, está publicado en internet. Para los que quieren aprender más, pueden ingresar y leerlo en forma completa, viene con ejercicios y demás. Creo que ahora entraríamos entonces al periodo de preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos varias consultas, algunas de ellas, bueno, ya las fuiste respondiendo durante el desarrollo de la presentación, pero por acá tenemos algunas pendientes. Por ejemplo, nos consultaban cómo se puede calcular el costo de mano de obra, por ejemplo, cuando es, digamos, un negocio tipo repostería. Si existe, digamos, como alguna explicación sencilla, alguna recomendación que le puedas dar. Jocelyn Agüero es la que nos está haciendo la consulta. Sí, para calcular el costo de mano de obra, lo ideal es tener un estudio un poquito técnico, por ejemplo, en repostería. Entonces, yo soy ingeniero industrial, entonces eso es como algo que me apasiona mucho. Uno lo que calcularía es la productividad de una persona, ¿verdad? Dependiendo de los productos. Entonces uno dice, bueno, ¿verdad? Una persona puede en una hora producir tantos pasteles, queques, etcétera. Y de acuerdo a eso, entonces uno puede estimar cuánto personal requiere, ¿verdad? Para trabajar. Uno puede jugar un poquito si necesita un personal de todo el día, de mediodía, y al hacer un poquito de estudio de mercado puede ver cuáles son los salarios que se están pagando para puestos similares. Entonces, mi respuesta en ese tema, cuando uno quiere calcular el costo de mano de obra directa, es hacer un estudio de productividad y estimar cuánto puede producir una persona por hora en relación a la demanda o el volumen de ventas que uno está estimando. Ahí es importante tener algunos, yo les llamo colchones o amortiguadores, como por ejemplo pensar que esa persona va a tomar vacaciones, que se puede enfermar, que puede ausentarse, que podría renunciar y quedarse uno sin esa persona por cierto tiempo. Entonces siempre es bueno pensar en tener un poquito de amortiguador para asegurar la continuidad del negocio. Espero haber respondido la consulta. Listo, gracias, Alejandro. Otra que nos plantean por acá es que decían que les había quedado la duda de cuánto se debe hacer el valor de recuperación, por ejemplo, si depende de la vida útil de cada equipo. El valor de rescate. Ajá. Sí, el valor de rescate se puede hacer por... hay dos formas de hacerlo. Uno puede hacer el valor en libros, que es el valor contable puro. Entonces yo compro una máquina que vale $100,000, se supone que la máquina tiene 10 años, a los 5 años decido venderla, entonces en libros contablemente esa máquina vale $50,000 y entonces ese podría ser el valor de rescate y en eso lo vendo. La realidad es que muchas veces uno a los 5 años lo va a vender en más o menos del valor contable. No sé si me explico. Por ejemplo, las antigüedades tienen un valor muy por encima de su valor en libros, ¿verdad? Entonces, puede ser que a los 5 años esa máquina sea de una tecnología que yo la pueda vender en $60,000 o en $70,000 y me gane algo. Eso se le conoce como el valor de mercado. Es difícil predecir cuánto estará dispuesto a pagar el mercado en 5 años por un activo que uno tiene hoy. Entonces, la práctica más conservadora es utilizar el valor en libros, ¿verdad? Que es quitar la depreciación acumulada al momento en que termina el proyecto. ¿Cuál es el porcentaje ideal de riesgo para tomar la decisión de invertir cuando hay, digamos, cuando hay riesgo evidente, pero es una buena opción de inversión?
¿A partir de cuándo se considera riesgoso? No, creo que ¿cuál es más o menos como el porcentaje ideal? Si existe algún parámetro o si hay alguna recomendación, digamos, como más estándar para decidir si vale la pena arriesgarse o no. Ok, el tema de riesgo ese es un tema para varios webinars. Yo hice una maestría en riesgo y es un tema bien interesante porque el riesgo es diferente de acuerdo al proyecto, de acuerdo al producto. Si uno ve incluso el mercado de valores en Estados Unidos o en Inglaterra o en Japón, las acciones de las empresas tienen un valor que se le llama el beta, que tiene que ver con la volatilidad de la acción y tiene que ver con el riesgo de esa industria específicamente. Entonces, tal vez lo primero que hay que determinar es cuál es el nivel de riesgo más bajo posible para una persona, lo que se le conoce como la inversión libre de riesgo. Como les decía, en dólares se considera que los bonos del Tesoro de Estados Unidos es la inversión libre de riesgo. Ahorita están pagando muy bajo, menos de un 1%, si mal no recuerdo, pero esa es la inversión libre de riesgo. En nuestros países, para la moneda local, normalmente la inversión libre de riesgo se considera que es los bonos o los bonos que emite el país, o la tasa básica en Costa Rica, por ejemplo. Esa es la inversión libre de riesgo porque supuestamente está respaldada por el gobierno, ¿verdad? Si el gobierno es lo menos riesgoso que hay, eso podría ser cuestionable algunas veces, pero para esa moneda, el que emite la moneda normalmente es el emisor de menor riesgo. Entonces uno normalmente lo que hace es que toma esa inversión libre de riesgo y le suma un premio de riesgo. Por ejemplo, si a mí me ponen en una empresa de repostería, yo no sé nada de repostería, sé comer en repostería, pero no sé nada de hacer repostería. Entonces yo pediría un premio de riesgo mucho más alto, ¿verdad?, que si me pusieran a hacer en una empresa tal vez de servicios financieros o de consultoría, donde ahí sí conozco un poquito más. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuánto más quiero ganarme yo sobre mi inversión libre de riesgo? Si yo me puedo ganar un 3% libre de riesgo y voy a poner mi capital a arriesgar, yo quiero un 2% más, yo quiero un 3% más. Para que se den una idea, les puedo hablar de valores en dólares que usamos a veces en el banco. Por ejemplo, para un proyecto inmobiliario en dólares, ¿qué es un proyecto inmobiliario? Abrir una sucursal. Si yo presento cualquier cosa que dé menos de 9%, ¿verdad?, creo que me cierran la puerta de la junta en la cara, no me dejan ni entrar, 9% en dólares. Esto es para sucursales que nosotros pues ya sabemos que funcionan, etcétera. Para proyectos de tecnología nos piden un 12%, que son un poquito más riesgosos en productos y servicios que puede ser que el mercado no esté listo, ¿verdad? Y he visto proyectos donde nos han pedido hasta un 15% en dólares, que ya son proyectos de muchísimo riesgo en áreas donde no hemos trabajado en el pasado. Entonces espero que con ese número, ¿verdad?, los pueda orientar un poquito mejor. Una pregunta más cortita, bastante concreta, pero yo creo que importante para efectos de aclaración. Cuando hablamos de recuperación de la inversión, se refiere a el ROI. Por aquí nos están preguntando. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. El ROI es el retorno sobre la inversión, que es calcular cuánto me gané sobre lo que yo invertí. La recuperación de la inversión, el retorno sobre la inversión es un porcentaje, ¿verdad? La recuperación de la inversión o el tiempo de recuperación de la inversión es un tiempo. Es cuánto tiempo va a transcurrir hasta que yo tenga lo mismo que invertí. Entonces son indicadores diferentes. ¿Existe alguna TIR ideal para algún proyecto o depende del tipo de proyecto? ¿Cómo se define? Sí, depende del nivel de riesgo. Depende del nivel de riesgo del proyecto. Como explicaba ahora, ¿verdad? Si uno preguntara en una junta cuál es el TIR ideal, de lo más alto posible, evidentemente, ¿verdad? Entonces, a veces se habla del TIR mínimo. Para ser interesante, las empresas lo que hacen para establecer a partir de dónde el TIR es aceptable es que calculan su costo de fondos primero. Y dicen, ¿cuánto me cuesta a mí conseguir fondos para invertir en un proyecto? Y sobre eso le calculo un premio de riesgo que está basado en si es algo que yo conozco o no conozco, el nivel de incertidumbre que puede tener.
Entonces, como les explicaba, en el banco yo he visto que eso, dependiendo del tipo de proyecto, se mueven dólares entre 9 y un 15%, pero eso es muy propio del banco, donde tenemos cierto costo de fondos. Para alguien podría ser mayor o menor de acuerdo al costo de fondos y, nuevamente, el nivel de riesgo que significa ese proyecto en particular. De un servicio, de un producto muy innovador, que no es comparable, dicen acá, con nada en el mercado, o sea, es algo muy diferente. ¿Cómo se pueden calcular las ventas sin hacer una inversión muy grande, digamos, en un estudio de mercado y demás? Como nosotros lo hemos manejado, porque nosotros en el banco hemos lanzado algunos servicios que tal vez no se conocían, como una billetera electrónica, por ejemplo. Fuimos los primeros en el país en lanzarlo y no sabíamos si la gente le iba a gustar o no. Es que uno construye un prototipo de lo que va a hacer. El prototipo, por ejemplo, en tecnología no necesariamente tiene que ser algo que funcione en el celular. Puede ser en una hoja de papel, dibujar, en un cuaderno, dibujar los botones y sentarse con un grupo de personas y explicarle qué es, qué opinan, si les gusta o no, y preguntarles si estarían dispuestos a usarlo o no, si estarían dispuestos a pagar por eso o no. Y de esa información de un grupo pequeño extrapolar a la población y ver si tiene sentido. Conforme uno va viendo que las cosas tienen sentido, uno puede ir invirtiendo más y tomar más riesgo en estudios más completos que afinen el dato de ese volumen y esa demanda. ¿Existe algún modelo o conoces como algún software o alguna aplicación que sirva como para simular esa proyección? Digamos, nosotros les vamos a compartir el Excel, ¿verdad? El Excel cumple esa función, pero ¿sabes si existe alguna aplicación que cumpla ese mismo objetivo? Excelente pregunta. Yo he visto plantillas para Excel donde uno puede llenar la información para evaluar un proyecto. Y podríamos dejarnos tal vez de tarea buscar alguna para subirla, si es pública, de aquí a mañana, ¿verdad? Es una plantilla algo parecido a lo que nosotros vamos a subir, pero que le ayudan a uno a estimar eso paso a paso. No conozco así como un app, digamos, que uno descargue en el teléfono, no he visto, me parece que es una buena idea de negocio. Lástima que lo estamos compartiendo con 483 personas, ¿verdad? Pero es una buena idea tal vez generar algo así. Yo no conozco que existan. En Internet hay muchos recursos valiosos, ¿verdad? En YouTube estoy seguro que hay explicaciones también para este tema. Excelente. Alejandro, muchísimas gracias. Tenemos todavía más comentarios y más preguntas, pero lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo y pues también en cumplimiento de la promesa de que el evento dura 1 hora, vamos a dar por finalizada la conferencia. Nuevamente agradecerte por toda la valiosa información que compartiste esta mañana con 480 empresarios de toda la región, desde Guatemala hasta Panamá. Estamos subiendo en este momento la última encuesta, que es la forma que tienen para participar en el sorteo que les comentamos al principio. Quienes nos completen esta encuesta van a participar en la rifa de una tarjeta de regalo de Amazon por $100. La encuesta también tiene como objetivo obtener por parte de ustedes comentarios respecto de qué les pareció la conferencia, si tienen alguna sugerencia de nuevos temas que les gustaría desarrollar. Nosotros estamos procurando realizar 1 o 2 conferencias mensuales de este tipo con el objetivo pues de compartir herramientas y conocimientos actualizados con ustedes, y pues para nosotros es muy importante que nos hagan llegar sus inquietudes o sus sugerencias. La encuesta va a estar disponible durante los siguientes 20 minutos, entonces por favor les agradecemos que la llenen. Les va a tomar menos de 2 minutos responderlas, son preguntas muy sencillas, y con esto participan en la rifa de esta tarjeta. Nosotros les vamos a enviar por correo, como les decía, el día de mañana muy probablemente, un enlace para que puedan descargar la presentación, las plantillas de Excel que les comentó Alejandro hace un momento, y también la grabación del evento. Entonces, si ustedes desean repasar nuevamente la conferencia, pueden reproducir el archivo
y pues por supuesto también si tienen deseos de compartirlo con alguien más, ahí va a estar disponible. Nuevamente les agradecemos muchísimo el tiempo y sobre todo la gran participación que tuvieron a través de comentarios y de preguntas, y esperamos que nos acompañen en próximos eventos. Por ahí les vamos a estar haciendo llegar más información. Les deseamos muchísimo éxito en sus proyectos, en sus emprendimientos, y pues que ojalá sigamos en contacto a través de estos eventos. Que tengan todos muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos.